Cristina. Sí. Hello. Thank you very much. It's not I'm your- very happy to be here. Está muy contenta de estar aquí. It's not your first time here. No, it's third or fourth time. Es la tercera o cuarta vez que está en la Argentina. What are you doing now? I came to see my friend. Cristina Onassis murió en Argentina, el país donde su padre había iniciado el imperio que luego arrasó con toda la familia como una verdadera maldición. Entre 1973 y 1975, Cristina perdió a su hermano mayor Alejandro en un accidente aéreo, a su madre Atina Líbanos, quien se suicidó en París, y a su padre Aristóteles Onassis, víctima de una neumonía. Se quedó sola, dueña de una fortuna estimada en $5.000 millones a los 24 años. Por eso podría decirse que su misteriosa muerte comenzó mucho antes del 19 de noviembre de 1988, cuando la encontraron inerte en la bañera de la casa de su amiga Marina Dodero, en el exclusivo Country Tortugas en Buenos Aires. 20 años de amistad con el matrimonio Dodero. Sí, exactly. And tonight you are El going 10 de to noviembre de house. 1988, en Ezeiza, concedió su último reportaje. Teníamos entendido Muy que sonriente, estaba invitada a la evitó fiesta. hablar de sus planes de casamiento con el hermano de Marina y de sus intenciones de radicarse en el país. Se alojó como otras veces en la suite del tercer piso del Hotel Alvear, pero enseguida se fue a vivir a la casa de su amiga. Su muerte tan repentina provocó diferentes versiones. Edema agudo de pulmón que derivó en un paro cardíaco, señaló el informe oficial, que no logró silenciar los rumores acerca de sobredosis de pastillas para adelgazar o exceso de tranquilizantes y de alcohol. Lo cierto es que hubo muchos detalles llamativos. Aquel sábado 19 de noviembre, cerca de las 11 de la mañana, Marina Dodero creyó que Cristina se había quedado dormida en la bañera, con la cabeza hacia adelante, las manos entrecruzadas sobre el vientre y el pelo recogido. Las canillas estaban cerradas y había muy poca agua cubriéndola en ese supuesto baño de inmersión. Había muerto entre las 7 y las 9 de la mañana. La policía fue avisada muchas horas después y los primeros médicos que la vieron se negaron a firmar el certificado de defunción sin una autopsia. Y aunque no había nada que hacer, fue trasladada en una ambulancia desde Tortuguitas hasta la Clínica del Sol en la capital federal. El juez de San Isidro, Alberto Piotti, realizó procedimientos en el country y en el hotel, secuestrando una cantidad excesiva de remedios, agendas y anotaciones. Con el tiempo se conoció un informe de 9 carillas, escrito en marzo de 1989 por oficiales de inteligencia durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que también ponía en duda la muerte natural. Cristina ya había intentado suicidarse en 1980 en Nueva York. ¿Por qué? Tal vez porque los Onassis fueron tan ricos como desgraciados. Aristóteles, que en 1923 había llegado a Buenos Aires para hacerse la América, desató su propia tragedia griega cuando abandonó a la madre de sus hijos por su amante, la cantante de ópera María Callas, a quien a su vez dejó para casarse con Jackie, la viuda del presidente norteamericano John Kennedy. Desde aquel momento Cristina fue bautizada como la pobre niña rica, la multimillonaria de grandes ojos tristes y de amores desdichados. 5 semanas antes de morir, había firmado en Ginebra un Nuevo Testamento en el que nombraba a su hija Tina Russell Onassis como su heredera universal. Fue sepultada en una ceremonia íntima en la isla de Escorpios junto a su padre y a su hermano. Su hija, la única sobreviviente del imperio, vino a Buenos Aires 17 años después de su muerte para participar de un concurso hípico antes de casarse en Brasil. A Tina, tal vez para protegerse de la maldición familiar, omitió poner el apellido Onassis en la tarjeta de invitación de la fastuosa boda.
El polista Gonzalo Egui murió en La Pampa a los 35 años. El accidente ocurrió cerca de las 7 de la mañana del 6 de abril de 2000 en el kilómetro 39 de la Ruta Provincial 2. En medio de una espesa niebla, perdió el rastro del asfalto y el control de su camioneta. Se fue contra la banquina, cruzó el pavimento, dio varios tumbos y como no llevaba puesto el cinturón de seguridad, en uno de esos vuelcos salió despedido. El impacto contra el suelo le provocó la muerte instantánea. Fue velado en la casa principal de la Marsellesa, el campo de su hermano mellizo Horacio, casi en la entrada de Intendente Alvear sobre la Ruta 1, y enterrado en el cementerio de esa ciudad, conmovida por la muerte de uno de sus hijos pródigos. Gonzalo había llegado el día anterior de Estados Unidos, en donde había jugado el US Open de Florida. Dejó a su esposa Jesús Resta y a su pequeña hija María Jesús en la casa de sus suegros en Buenos Aires y luego emprendió solo el regreso a su estancia la primavera. La niebla, el cansancio y la velocidad resultaron letales. Integrante de la familia con mayor estirpe polística de la Argentina, fue con sus hermanos y con sus primos el responsable de que el polo se convirtiera en una profesión. Con ese deporte viajaron por todo el mundo y hasta hubo jeques árabes que pagaron millones de dólares solo para ver jugar a los Egui. Gonzalo, con sus hermanos Horacio, Marcos y Bautista, y con sus primos Eduardo, Alberto e Ignacio, ofrecieron durante años el mejor espectáculo del polo del mundo con Indios Chapaleufú 1 y 2. Un talento heredado de dos de los legendarios jugadores del equipo de Coronel Suárez, su papá Horacio y su tío Alberto. Sin embargo, el éxito deportivo estuvo desde el principio empañado por la tragedia que marcó a la familia de Gonzalo Egui. Sus tíos, Eduardo y Miriam, murieron en dos terribles accidentes. Su hermano Alejandro, que tenía 2 años y medio, murió ahogado en la pileta de su casa en San Isidro en 1970. Su hermano Horacio perdió la visión del ojo derecho tras recibir un bochazo mientras jugaba a la Copa de la Reina en Inglaterra en 1995. Y su papá, enfermo de cáncer, falleció en 1998. Gonzalo, el número 2 del mítico Indios Chapaleufú 1, ganador del Abierto Argentino de Polo en 5 ocasiones, también había sufrido un serio accidente en octubre de 1988, cuando en medio de un partido se cayó del caballo. El cuarto indio, como lo llamaban, se recuperó de la grave fractura y volvió a brillar en la cancha con ese juego apasionado que lo ungió en el corazón de su equipo y en uno de los mejores jugadores de polo del mundo. El 10 de febrero de 1984, el futbolista Gustavo Abel Sterponi murió fulminado por un rayo. El jugador de Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, que competía en la Liga Marplatense de Fútbol, estaba entrenando con su equipo en Parque Camet cuando recibió la descarga mortal. Era una tarde de tormenta, de lluvia, y cuando tuvimos la noticia nos desgarró porque hubiera sido cualquiera, ¿no? Pero Abel Sterponi, aparte de sus condiciones futbolísticas, era una excelente persona. En un momento, el periodista del diario La Capital, Raúl Ramírez, nunca pudo olvidar la conmoción que se produjo en la ciudad, ya que Sterponi era una de las estrellas del fútbol local. Él había jugado en San José, en Alvarado, y pasó a Círculo Deportivo de Otamendi, que es integrante de la Liga Marplatense de Fútbol. Creo que su mejor campaña la hizo en Alvarado. Alvarado era un equipo que llevaba mucha gente, uno de los que más gente llevaba a la cancha, y Sterponi era como de la sangre de Alvarado. Gustavo Sterponi había nacido en la ciudad de Mar del Plata el 9 de abril de 1959. Su compañero, el jugador Gustavo Sosa, quien junto a Héctor Barcilio sufrió heridas leves, declaró que estaban terminando el entrenamiento bajo la lluvia cuando sintió el fogonazo. El parte médico oficial informó que Sterponi murió en la cancha.
Y lógicamente entristeció toda la pasión futbolera que tiene Mar del Plata, o tenía en aquel tiempo. En la mañana del sábado 11, una multitud despidió los restos del joven futbolista. Abatidos por la fatalidad, familiares, deportistas y dirigentes acompañaron el cortejo que recorrió unas 20 cuadras desde el corazón de la ciudad de Mar del Plata hasta el cementerio. «27 años después, la tarde del martes 11 de enero de 2011, en otro escenario y con otros protagonistas, se repitió la tragedia. En Opendorp cayó fulminado por un rayo el masajista de Racing César Nardi, en medio del entrenamiento del equipo de Primera División, conducido por Miguel Ángel Russo. El fenómeno ocurrió cerca de las 6 de la tarde. El masajista de 61 años, que se encontraba cerca de uno de los arcos de la cancha, fue alcanzado por el rayo que impactó a su lado sobre un grifo metálico. Nardi murió en el hospital Nuestra Señora de Luján.